otra posición. Y además las dos personas del Consejo Nacional Electoral que lo acusan a Petro de haber gastado más de lo correspondiente en la campaña, claramente pertenecen a viejos partidos políticos de la derecha, ¿no? Que son justamente los que perdieron las elecciones. Frente a eso, lo que está reclamando Petro es, primero, denunciando un intento de golpe de Estado y, segundo, llamando a la movilización popular. Bueno, tenemos la posibilidad de tener una charla de primera mano con alguien que está allí, en Colombia. Se trata de Diana López Cardona. Ella es filósofa y doctora en educación, investigadora, docente universitaria, asesora también de distintas organizaciones sociales y actualmente es funcionaria de la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, allí en Colombia. Y un gusto grande para nosotros saludarte, Diana. Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te estamos saludando. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo están? Un saludo a la mesa y pues a toda la audiencia. Bueno, de este bello programa. Muchísimas gracias, Diana, por atendernos. Contémosle a la audiencia, con Diana tuvimos la oportunidad de conocernos. Ella vivió mucho tiempo aquí en la Argentina y a partir del triunfo precisamente de Gustavo Petro es que viajó a participar de este proceso, que entiendo, Diana, vos me dirás que cómo está la situación, pero entiendo que es uno de los procesos más interesantes allí en Colombia y más difíciles a la vez de los últimos años, ¿no? Tal cual, sí, así es, Luis. Muchas gracias. Y yo también me siento muy argentina y también me duele mucho lo que pasa en Argentina. Como bien dices, viví muchos años allí, soy nacionalizada, así que me duele América Latina. Sí, aquí en Colombia, en realidad este es un proceso muy interesante. También pues tiene que ver con el lugar donde estamos ubicados, digamos, en este gobierno, intentando hacer muchas de las cosas que la derecha y pues el oficialismo durante 200 años no ha hecho, ¿no? Que ha sido la restitución de los derechos del pueblo colombiano, de la población más marginada del país, ¿no? Particularmente de las zonas rurales, donde ha habido pues un atraso, digamos, en ese reconocimiento de derechos. Entonces, eso molesta, eso incomoda, y eso también tiene enojado a la derecha. Y lo que viene sucediendo es lo que han hecho con todo el progresismo en América Latina, ¿no? Que es la batalla cultural, que es tan importante, terminan ellos pues asumiéndola desde los medios hegemónicos de comunicación y también haciendo, digamos, este trabajo de lawfare y de golpe blando, ¿no? Claro, lo que sorprende, como decía Néstor Restivo recién, lo que sorprende en estas horas es que sea el mismo presidente Gustavo Petro el que hable de golpe de Estado, ¿no? ¿Qué elementos han cambiado? ¿Qué hay de nuevo en lo que está ocurriendo en Colombia en términos políticos para que el presidente salga a denunciar una cosa así? Bueno, sí, tiene que ver con lo que decía Néstor, y es, digamos, esta decisión del Consejo de Estado de habilitar al Consejo Nacional Electoral para que haga este seguimiento de los recursos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, ¿sí? Y tiene que ver con esto también porque hay un precedente muy importante y muy lamentable, y es que cuando Gustavo Petro fue alcalde de la ciudad de Bogotá, es decir, fue como el intendente, por decirlo así, ¿no?, de la ciudad, a él se le destituyó a los 2 años de su mandato porque no quiso mantener la privatización de las empresas que recogían las basuras en Bogotá. Él lo que hizo fue una solicitud de generar una empresa pública que recogiera, que hiciera todo el trabajo de hacer una ciudad, y por eso lo demandaron y lo encontraron culpable por detrimento patrimonial y otras cosas, y lo destituyeron. Mucho después se le restituyó su derecho, pues ya no estaba en la alcaldía, y se le exoneró de pagar 217 mil millones de pesos, que pues es una cifra muy grande, digamos, pesos colombianos, pero ya habían logrado su objetivo, que era destituirlo, ¿cierto?, del gobierno de la ciudad. Ante esta situación con el CNE, pues él lo que siente es que vienen con eso, ¿no?, con esa
con esa actitud de querer destituirlo, de intentar mostrar que en su campaña hubo recursos mal habidos o que hubo exceso de gastos, porque claro, hay una cosa que sucede con nuestros presidentes, lo hemos vivido también en Argentina, es que quieren mostrar a toda costa que son iguales a los de la casta, ¿cierto? A los dirigentes políticos, claro, de siempre. Entonces, como no encuentran ningún caso de corrupción ni de intereses o de cosas mal habidas, pues se inventan estas cosas. Por eso el presidente dice que el Consejo de Estado habilite al Consejo Nacional Electoral para que le haga este seguimiento, es como darle carácter de juez, ¿cierto? Cuando es el Consejo Nacional Electoral. Puede emitir, el mismo presidente lo ha dicho, puede emitir un concepto, pero no puede juzgar. Diana, Néstor te saluda, ¿qué tal? Para que nos quede claras algunas cuestiones. El Consejo de Estado, ¿sí?, y el Consejo Nacional Electoral, en todo caso, ¿por qué representaciones políticas están formados? El Consejo de Estado, pues son los jueces, ¿cierto? Este es un consejo que es, digamos, donde hay gente de distintos tintes políticos, pero la mayoría son de derecha, ¿no? Lo mismo pasa con el Consejo Nacional Electoral. De hecho, quienes hacen la consulta al Consejo de Estado por parte del Consejo Nacional Electoral son dos de los consejeros que están ligados a partidos políticos de derecha. Entonces eso también muestra, digamos, abiertamente que hay un interés por hacer alguna jugada administrativa para destituir al presidente. Claro. Por eso el presidente habla de golpe blando. Cuando Petro en estos 2 años o poco más de gobierno intentó hacer algunas reformas en el Congreso, algunas logró, otras no, él también enfrentó oposiciones, primero en la propia alianza que había formado para gobernar y por supuesto en el uribismo, los partidos de derecha, y una respuesta que dio cuando estuvo en debilidad fue la movilización popular, ¿no? Aquí lo hemos trabajado bastante ese tema, y ahora parece de nuevo, ¿no?, que esa sería su herramienta para contrarrestar estos poderes fácticos que están muy enquistados en el Estado. Vos hablaste, me gustó mucho esa frase, en un oficialismo de 200 años hubo en Colombia. Entonces la pregunta es si esa movilización popular o el apoyo que tiene en el pueblo colombiano Petro alcanza para equilibrar el poder con estos factores que están tan arraigados en instituciones colombianas. ¿Cómo es esa puja de poder? Sí, el presidente siempre ha manifestado pues que es el soberano, es el poder soberano del pueblo el que define quién está en el poder y quién no. Y Petro tiene claro que si la gente no sale a la calle, pues es difícil, digamos, sostener ese poder popular. Entonces él ha insistido mucho en que la única manera de sopesar, de más bien como de mitigar esta presión de la derecha sobre el gobierno, es mostrar esta alianza público-popular que se ha establecido a través de su gobierno, ¿sí? Y por eso pues él siempre pide que se salga a marchar, ¿no?, que se salga a la calle, sí, que también pues ha sido como una de las banderas del progresismo en América Latina, ¿no? También. Ahora, es complejo porque en Colombia los medios de comunicación están todo el tiempo desinformando y generando un malestar social que se evidencia sobre todo en las zonas urbanas y por otra parte pues hay muchas organizaciones sociales, comunitarias en las zonas rurales y en la periferia del país que pues respalda también al presidente porque ve los resultados de su gobierno, ¿no? Entonces ahí estamos como en medio de esa situación. Pero lo que pasó el 1 de mayo fue contundente. Es decir, aquí, este 1 de mayo que vivimos este año fue también una respuesta a ese llamado que hizo el presidente y fue contundente. No habíamos tenido una marcha tan, digamos, con tanta gente hacía muchísimos años, como más de una década. Si pienso en alguno de los ejes principales que había prometido Petro cuando ganó y ciertas reformas, el tema jubilatorio, previsional, el tema salud, el tema de la reforma impositiva o fiscal y en la transición energética, ¿no? Como un rápido sintético balance de lo que se pudo y no se pudo hasta ahora, ¿qué es lo que señalarías y qué queda pendiente?
Es difícil, ¿no? Porque en el Congreso se tramitó la reforma tributaria que se había pasado por parte del gobierno, y algunas de las cosas más importantes de la estrategia financiera del Estado fueron negadas. Ha sido, como tú mismo lo dices, muy difícil tener, digamos, consenso en el Congreso para el apoyo al presidente. Nosotros no tenemos las mayorías, entonces siempre se vuelve muy complicado, y tenemos partidos políticos liberales que han estado en la coalición, que a veces están y otras veces no. Entonces, eso lo vuelve muy voluble. Hemos logrado cosas interesantes como la reforma pensional, me parece que ahí se logró bastante. La reforma a la salud ha sido difícil, la reforma laboral también, y hemos ganado muchas cosas también respecto de la educación y los derechos de la educación pública, particularmente de la educación superior. O sea que hemos ganado algunas, pero hay otras en las que no, ha sido muy difícil. Y en realidad, estando aquí, estando en, digamos, en las entidades del Estado, lo que nosotros sentimos es también una presión muy grande porque son estados que este es un estado que ha sido neoliberal mucho tiempo, ¿sí? Entonces lleva más de 30 años siendo un estado neoliberal, y hay conductas, hay prácticas y hay lógicas y tiempos del neoliberalismo que son muy difíciles de remar, digamos, ¿no? De desarmar de un día para el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces el ministro de Minas y Energía tiene una frase muy interesante, porque él dice, parece que estuviésemos conduciendo un camión, un gran camión muy pesado, intentando moverlo, y muchas fuerzas, ¿cierto?, intentando empujarlo hacia el sentido contrario. Entonces, se vuelve muy difícil esa pugna, incluso diaria, ¿no?, con lo administrativo, con la gestión, y nos ha tocado aprender rápido, digamos, a sortear algunas de esas dificultades. En medio de todo eso, yo siento que hay unas cosas muy valiosas, y es que, bueno, hay que tener en cuenta que es el primer gobierno progresista que hay en Colombia. Es la primera vez que muchos de nosotros, hijos de la educación pública, militantes de organizaciones sociales, estamos trabajando en el Estado para lograr los planes del gobierno, y tenemos esa relación directa con las organizaciones y con la comunidad que nos permite también avanzar en negociaciones, en concertaciones y en procesos, digamos, que nos pueden permitir avanzar. La transición energética justa va bien, ahora no tan rápido como quisiéramos, claro, pero va andando. Entonces también es eso. Digamos que hemos logrado algunas cositas, pero aún falta. Diana, cuando ganó Gustavo Petro, recuerdo perfectamente, nosotros aquí, no recuerdo con quién charlábamos en esa ocasión, pero claro, por supuesto, decíamos, el desafío que tiene Gustavo Petro por delante es monumental, porque si bien Colombia comparte muchos elementos, sobre todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, con otros países de la región, con Argentina, sin ir más lejos, hay muchos elementos de dominación que se dan de manera similar o muy parecida. Colombia tiene, y esta es mi última pregunta, Colombia tiene un elemento extra que es los paramilitares, las terribles matanzas sobre el pueblo trabajador, sobre el pueblo luchador de distintas regiones de Colombia que han ocurrido en los últimos años. Quiero preguntarte ¿qué ha pasado con eso en estos años y hasta dónde ha podido avanzar Gustavo Petro para desarmar todo ese ejército de paramilitares y poder trabajar con estas comunidades que han sido tan agredidas en los últimos años? Pues nosotros consideramos que a partir de la firma del acuerdo de paz en el 2016 las cosas fueron cambiando, ¿sí? Digamos que incluso más que ser el inicio, el gobierno de Gustavo Petro ha sido como parte de esa transición. Es decir, resultado del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 es que un presidente progresista puede llegar, ¿no?, en el país, puede llegar al país. Entonces, consideramos que ese ha sido parte de un proceso. Sigue habiendo, por supuesto, situaciones de conflicto armado en algunas zonas del país. Petro ha hablado de paz total y se hicieron unas mesas, se tienen unas mesas de negociación
con muchas digamos, de los grupos armados que quedaron como disidencias, pero también de grupos de bandas criminales que hay en algunas ciudades, y pues de esas, digamos, también pues algo de ese ejército paramilitar que todavía existe. A mí me preocupa tal vez el repliegue, ¿no? Es decir, yo tengo una sensación de tensa calma todavía, aunque por supuesto que ha cambiado mucho el país desde que yo me fui hasta que llegué, hasta que volví. Hoy no siento, digamos, ese mismo temor que sentíamos hace 15 años, pero de todas maneras hay algunas zonas donde eso se mantiene, y sobre todo pues porque todavía hay zonas donde el narcotráfico prevalece, y esas zonas pues tienen pues muchos actores armados que están ahí en juego, en las zonas fronterizas sobre todo también, ¿no? Pero yo te puedo decir, no sé, es mi sensación, yo he estado viajando mucho por el país por el trabajo que estoy haciendo, y siento que hay una tensa calma en algunos lugares, pero también se ha modificado mucho, digamos, esa situación de conflicto que había antes, ¿no? Me preocupa la tensa calma porque no sé qué va a pasar después, ¿no? Claro. Pero también ha habido como una transformación de las Fuerzas Armadas. Petro ha sido muy insistente en eso. De hecho, uno de los cambios más interesantes que ha hecho, aquí estaba dividida el ejército en oficiales y suboficiales. Hay una escuela de suboficiales a donde podía entrar cualquier persona, pero había una escuela de oficiales a donde solo entraban pues personas que tenían dinero, ¿sí? Entonces se generaron también unas clases sociales al interior del ejército y la policía, y eso lo eliminó Petro. Entonces ahora cualquier persona puede también, un suboficial también puede estudiar para ser oficial. Y ha habido unos cambios allí en las escuelas del ejército que esperamos que funcionen también, ¿no? Que puedan dar sus frutos a mediano plazo. Claro que sí. Diana, un gusto enorme, te agradecemos muchísimo por esta charla y bueno, que se repita. Muchas gracias, Néstor y Luis, muchas gracias por invitarme al programa, así que se repita. Bueno, un abrazo. Bueno, espero en algún momento poder contarles la experiencia bonita que tenemos con las comunidades también. Claro, bueno, le dejamos anotado ahí ese asterisco para la próxima charla. Diana, un abrazo enorme y volvemos a hablar. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Bueno, era Diana López Cardona, ella es filósofa y doctora en educación. Ella misma contaba, volvió a Colombia después de muchos años aquí en la